Saludos, te habla el pastor Elvis Díaz de aquí de Pacific Press y quiero invitarte a estudiar conmigo la lección de esta semana, una lección hermosa, extraordinaria, la señal del pacto. Así que acompáñame. Antes de estudiar la lección de esta semana, quiero presentarte el Centinela de este mes, esta revista especial que tengo en mis manos, una revista muy bonita que tiene artículos para la familia, resiliencia familiar, teorías conspirativas y en el fin del mundo, no te dejes enredar en las redes. Es interesantísimo porque tiene unos tópicos muy bonitos acerca de superación personal. Quiero invitarte a que la estudies y que la comparta con alguien más. Recuérdate hacer tu listado de intereses. Recuérdate hacer tu listado de intereses. Por lo menos unas 4 personas. Colócalo en tu tarjeta de contactos. Colócalo en tu tarjeta de contactos de Centinela de Esperanza. Allí por lo menos 4 personas. Un vecino, un amigo, un familiar, algún pariente. Colócalo allí. Algún compañero de trabajo. Alguien que vive en tu localidad, que no conoce a Cristo y que tú quieras que le conozca. Conviértete en un centinela de esperanza y dale el centinela a alguien. Quiero repasar contigo la lección de esta semana, una lección muy interesante. El título es La señal del pacto. Versículo de memoria de esta semana está en Éxodo capítulo 31, el verso número 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones en pacto perpetuo. Mira, es interesante ver cómo Dios colocaba su señal en cada renovación, cada pacto que hacía. Yo quiero que tú entiendas que en la antigüedad era muy común que los pactos tuvieran una señal. Generalmente eran marcados con sangre, había un tipo de señal de sangre y generalmente habían señales visibles de ese pacto. Tú recuerdas en lo que ya venimos estudiando, en el huerto del Edén, la señal era ese árbol que el hombre no podía tocar ni comer, ni la mujer ni el hombre podían ni siquiera tocarlo. Se convertía en una especie de señal de que Dios era el creador y que ellos obedecían al Señor. ¿Recuerdas tú en la situación con Noé, que de repente Dios entró en pacto con Noé y como señal colocó en el arco iris una señal visible? Dios colocó el arco iris de tal forma de que decía que Dios nunca más iba a volver a destruir la tierra por agua. Pero también con Abraham. ¿Recuerdas que cuando Dios entró en pacto con Abraham, entonces Dios mandó y colocó una señal visible, pero en este caso en el cuerpo de quienes estaban entrando en pacto con él? Y el pacto era la circuncisión, una señal que distinguía al pueblo, a las generaciones de Abraham, de entre todos los demás. De repente, Dios coloca una señal al pueblo de Israel. Dios le coloca una señal y le coloca una señal visible y distintiva entre todas las naciones. Una señal que transmite varias ideas de Dios, varias muestras de Dios. Y yo quiero que lo miremos en esta semana. Y es el sábado. El sábado se constituye en una señal de Dios y para aquellos que son su pueblo, que son sus hijos. Mira, es interesante porque cuando nosotros miramos el origen del sábado, hay muchas personas que vienen y dicen así: oh no, el sábado es para los judíos, nosotros no tenemos por qué guardar el sábado porque eso es un asunto judío. Sin embargo, cuando nosotros miramos el origen del sábado y nos remitimos ante la creación, hasta la creación, en Génesis, nos vamos a dar cuenta que el sábado tiene su origen con la creación misma. No tiene su origen con el pueblo judío, sino que tiene su origen con la creación misma. Mira qué interesante cómo lo describe Génesis en el capítulo número 2, el verso 2 y 3. Así que quiero que me acompañes. Mira cómo dice la escritura. Así que quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido, y acabó Dios el séptimo día, dice la escritura. Acabó Dios el séptimo día. ¿Cuándo acabó Dios? El séptimo día. Sí, duró toda la semana creando. El primer día creó esto, el segundo, y todos los días creó algo. Y es interesante, mira, si tú haces una figuración de la creación, te vas a dar cuenta que lo que Dios hace en su creación, Dios crea algo y de repente el siguiente día crea algo para llenar ese espacio. Bueno, te pongo un ejemplo. Dios crea los mares
Y después de crear los mares, crea peces y llena las aguas. Es interesante ver cómo la creación va conectada, la creación de un día con la del otro día, de manera tal como si uno dependiera del otro o como si uno de repente se llenara el espacio del otro o ayudara al otro, si bien pudiéramos llamarle así. Pero de repente en el sábado Dios no crea otra cosa, sino que Dios se coloca él mismo. Dice la Escritura que Dios terminó de toda la obra que había hecho en el verso número 2 y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Mira qué interesante. O sea, Dios no crea nada más en el sábado, sino que Él mismo entra en el sábado. Y dice la Escritura que Él reposó en el sábado. Y más aún dice el verso 3. Entonces Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, porque en Él reposó de cuanto había hecho en la creación. El texto bíblico de Génesis capítulo número 2, verso 1 al 3, nos da un inicio. ¿Cómo inició todo? ¿Dónde fue el origen de todo? Y entonces Génesis me dice a mí que el origen de todo fue en la creación, que cuando Dios creó todas las cosas, Dios descansó en el sábado y que no simplemente descansó, sino que Dios le dio la bendición en el sábado porque Él mismo entró en el sábado y Dios santifica el sábado. De allí que hay tres grandes cosas que Dios hace cuando entra en el reposo del sábado. Número 1, Él reposó de toda la obra porque había terminado. Y número 2, Dios bendice el sábado. Y número 3, Dios santifica el sábado. De ahí que no podemos nosotros decir que el sábado únicamente sale en el Sinaí. Ahora, hay otro ejemplo interesante que nos da la Escritura en Éxodo capítulo número 16, versos 23 y 28, en donde Dios narra lo que iba a acontecer con el maná. Entonces Dios le dice caía el maná mientras los israelitas estaban en el desierto. Y entonces Dios da especificaciones en este texto de cómo iba ellos a trabajar con el maná. Y entonces Dios le dice, ustedes van a recoger el maná del sábado, el viernes, porque el sábado no le va a caer maná. Y guárdenlo para comérselo al otro día. No hagan eso con ningún otro día, pero sí con el sábado. Quiere decir que antes de Éxodo capítulo número 20, antes de lo que ocurre en el Sinaí, antes de Dios dar las tablas de piedra, ya el pueblo de Israel guardaba el sábado. Ya el pueblo de Israel tenía el sábado como una señal de obediencia. Ya el pueblo de Israel obedecía al Señor al guardar el sábado y entrar en el reposo divino en este sábado. ¿Te das cuenta? De ahí que no podemos nosotros marcar el origen del sábado con el pueblo de Israel y decir, no, eso es un mandamiento judío, por lo tanto, el que guarda el sábado está judaizando, así que el cristiano no tiene por qué guardar el sábado porque ahora vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Un momentito, el sábado tiene su origen en la creación. Dios descansó el sábado, Dios bendijo el sábado, Dios santificó el sábado. Y ahorita entonces el texto nos dice de Éxodo que antes del pueblo de Israel llegar a recibir la tabla de los mandamientos de Dios en el Sinaí, ya Dios le había dicho para guardar el sábado. Y Él le había dado instrucciones de cómo guardar el sábado. Mira, el sábado se inicia con la puesta de sol el viernes. Es el séptimo día de la semana. El sábado es un día santo. No es un día para ayunar. Es un día santo para pasarlo en compañía con el Señor. El sábado se convierte en una prueba de lealtad. Interesante. ¿Te acuerdas las demás señales que te hablé al principio? El sábado se convierte en una prueba de lealtad. Pero el texto no se queda ahí. Mira lo que dice Éxodo capítulo número 31, el verso 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día Dios descansó, dice Éxodo número 31, versículo número 16 al 17. El sábado aquí se convierte en una señal, y es interesante porque no estamos hablando de un símbolo. Hablar de un símbolo de algo es hablar de otra cosa. Por ejemplo, si yo te digo a ti, oh mira, ese es un símbolo de Dios, es un símbolo de la creación.
Entonces esa cosa que se convierte en un símbolo está ejemplificando la creación misma. Pero cuando tú hablas de una señal de algo, estamos hablando de algo que me recuerda, algo que me trae remembranza, algo que me identifica como parte de. No como que no me identifica como que yo soy él, sino como que yo soy parte de él. Entonces, esa es la diferencia de una señal y la diferencia entre un símbolo. El sábado no es un símbolo, el sábado es una señal. Identifica a. Y entonces Dios aquí en el texto de Éxodo 31 le dice al pueblo, el sábado se va a convertir en una señal. El sábado se va a convertir en una señal entre nosotros, porque el sábado es la señal de que yo soy el creador. Entonces el día de reposo de Dios se convierte en una señal de Dios, de identificar a sus hijos que le adoran como creador. Y entonces ahora yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Si de repente Dios dice que el sábado es una señal de los que le adoran a Él como creador, si tú crees que Dios es el creador y tú crees en la creación, necesariamente vas a terminar guardando el sábado, reconociendo la autoridad de Dios al colocar el sábado. Y entonces de repente mucha gente viene y dice así, no, pero que sí es verdad, hay que guardar el sábado y tú puedes sacar un día cualquiera, por lo tanto no importa el día que sea, lo importante es que tú dediques un sábado para adorar al Señor. No importa si ese sábado tuyo es el viernes, no importa si ese sábado tuyo es el jueves, no importa si ese sábado tuyo es el domingo, lo importante es que saque un día. Ahora yo te voy a preguntar una cosa, ¿tú no crees que Dios ya lo hubiese dicho? ¿Tú no crees que si realmente eso fuera cierto ya Dios no lo hubiese dicho? Dios coloca al mandar, coloca hasta los días. El séptimo día lo identifica. Dios no dice, Dios tomó un rato para... No. El séptimo día. Y entonces manda y dice, será señal entre mí y ustedes. Será señal entre nosotros. Porque yo creé, que hice todas las cosas. La creación ocurrió en 7 días y yo descansé. Mira qué interesante. O sea, Dios identifica el sábado. Dios le coloca un número en la creación, el séptimo día. No el segundo, no el tercero, no el primero. El séptimo día lo coloca Dios. Y se convierte como una señal entre Dios y su creación. Pero no se queda ahí. Mira lo que dice el verso número 13 del capítulo número 31. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, dice el Señor, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Mira, el sábado se convierte en una señal del pacto entre Dios y su pueblo, una señal de Dios como creador. Se convierte también en una señal del Dios redentor. Yo te liberé. Por lo tanto, yo te saqué de Egipto y tú obedéceme. Pero también se convierte en una señal de que Dios es el santificador. O sea, una señal del conocimiento de Dios. Y es interesante porque cuando la Biblia habla de conocer al Señor y cuando el hebreo hablaba de conocer, hablaba de una cosa diferente como muchos de nosotros lo entendemos hoy día. Para nosotros la palabra conocer es simplemente tener conocimiento de algo. Sin embargo, cuando el hebreo hablaba de conocer algo, estamos hablando de relacionarnos con ese algo. Entrar en una relación estrecha de tal forma que producto de esa relación estrecha, entonces viene un conocimiento de la persona. De ahí que Dios está diciendo que el sábado es una señal de aquellos que le conocen, aquellos que entran en relación con Él, que le obedecen. Por lo tanto, el que entra en relación con Dios va a obedecer al Señor. El que entra en una relación con Dios va a procurar obedecerlo, va a procurar pasar tiempo con Él. Y eso es lo que ocurre aquí con el sábado. Se convierte en una señal del conocimiento de aquellos que le conocen al Señor. Pero no obstante a eso, también el texto dice que el sábado se coloca como una señal de santificación, una señal que muestra a Dios santificando. Mira, es interesante porque la forma en cómo yo me relaciono con el Señor es establecida a través de yo servir al Señor, a través de yo temer a Dios de manera obediente, a través de yo creer al Señor, de confiar en Él, de buscarlo a Él, de invocar su nombre, tal y como dicen los textos bíblicos acá. Por lo tanto, si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero obedecer al Señor, si yo digo que yo quiero invocar el nombre de Dios, que yo temo al Señor, que yo quiero creer al Señor, que yo confío en el Señor, que yo quiero buscar al Señor, tal y como lo dice la lección de esta semana, cuando busca varios textos bíblicos, Primera de Crónicas, Isaías, Salmos y también Jeremías.
entonces yo voy a obedecer al Señor. Y eso también incluye el sábado. Bien, el sábado fue dado al mundo como una señal de que Dios es el creador y también como una señal de que Dios es el santificador. Testimonio para la iglesia, tomo 6. Mira, es interesante que entendamos eso, mi querido amigo y hermano que me estás escuchando en esta hora. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dijo el Señor en Éxodo capítulo número 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y cuando el Señor dice acuérdate, lo que está diciendo es que hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar hacia el pasado. Quiere decir que el sábado se convierte en una conmemoración, en una señal de conmemoración, en el que yo miro hacia atrás a Dios como creador, en el que yo miro hacia atrás a Dios como libertador, en el que yo miro hacia atrás a Dios como un Dios que me santifica, un Dios que me guía, un Dios que se preocupa por mí. Quiere decir que el sábado es un día en donde miro hacia atrás. Es un día para yo recordar lo que Dios ha hecho conmigo. Es un día para yo recordar las maravillas de Dios. Mira, el mandato de recordar tiene implicaciones también para el presente, dice la lección de escuela sabática. No solo debemos recordar el sábado, debemos guardarlo, debemos santificarlo también, tal y como lo dice Deuteronomio capítulo 5, el versículo número 12. El sábado tiene importantes implicaciones para nosotros hoy día en el presente. No puedo yo de repente decir ahora yo vivo bajo la gracia, no vivo bajo la ley, por lo tanto yo no voy a observar el sábado. No, porque el objetivo de Dios es que tú le conozcas. El objetivo de Dios es guiarte. El objetivo de Dios es llevar a cada momento tu vida. Y para eso tiene que entregarla a Él y obedecerle. El sábado es una señal de que Dios es el creador. El sábado se convierte en una señal en mi vida de que Dios es mi redentor, mi salvador. Pero también el sábado se convierte en una señal en mi vida de que Dios es quien me santifica. ¿Te das cuenta? El sábado se convierte en una señal de aquellos que aman a Dios, de aquellos que quieren seguir los caminos de Dios. El sábado se convierte en eso. Permíteme leer para ti esta cita. El día de reposo se convierte en una señal del pacto que se extiende hasta el momento de la consumación del plan de la salvación. Rememora la creación y como una señal del pacto de gracia nos indica la recreación final, cuando definitivamente Dios haga nuestra todas las cosas. El sábado es un principio eterno de Dios. No es una norma que de repente cambia y una ley moral, ritual. No. El sábado es uno de los principios de los 10 mandamientos donde Dios atribuyó cómo el ser humano se iba a relacionar con Él. Y entonces Dios dio 4 mandamientos que ejemplificaban cómo el ser humano se iba a relacionar con Él. Y después 6 que definían cómo el ser humano se iba a relacionar él con el otro hermano. Pero qué ilusos somos los seres humanos cuando queremos dictarle a Dios la forma en cómo Él se relaciona con nosotros. Qué ilusos somos cuando nosotros queremos determinar la forma en cómo nos queremos relacionar con Dios en base a nuestro propio entendimiento y en base a lo que yo quiero hacer o a lo que importa para mí o a lo que yo entiendo. Cuando Dios ya dice en la Santa Escritura cómo Él quiere que se relacionen con Él. Dios ha colocado el sábado como una señal de la creación, como una señal de lo que Dios quiere hacer en el futuro, pero también como una señal de lo que Dios quiere hacer contigo en el presente. Yo quiero invitarte, mi querido hermano y amigo, a que obedezcas al Señor. Quiero invitarte en esta hora a obedecer al Señor, a guardar el sábado. Entra en el reposo sabático del Señor. Guarda el sábado, porque es una señal de los que siguen los caminos de Dios. Es una señal de aquellos que reconocen a Dios como creador, de aquellos que reconocen a Dios como Salvador y de aquellos que reconocen a Jesús como el santificador. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Y por favor recuerda, comparte el centinela de este mes con alguien. Un abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.